Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva clase. Bueno, a este capítulo lo he titulado Comprender para sanar y las flores de Bach como camino hacia el equilibrio emocional, ¿no? Y es que para nosotros iniciar este nuevo recorrido tenemos que comprender primero la naturaleza de nuestras emociones. Y es que, como digo, antes de hablar de las flores de Bach, es importante comprender algo fundamental. Y es que todos los seres humanos experimentamos emociones. En eso estaremos de acuerdo, ¿verdad? Miren, a lo largo de nuestra vida sentimos alegría, entusiasmo, confianza, amor, pero también sentimos miedo, tristeza, incertidumbre, desesperanza, ¿verdad? Y estas experiencias forman parte de nuestra condición humana y no podemos separarnos de ellas, ¿vale? Sin embargo, desde pequeños, desde que llegamos aquí al planeta Tierra, aprendemos a clasificar nuestras emociones. Algunas las consideramos buenas y otras no tan buenas. Algunas creemos que deberíamos sentirlas y otras intentamos evitarlas o esconderlas o a no serle frente. Y con el tiempo comenzamos a luchar contra determinadas partes de nosotros. Intentamos no sentir miedo, intentamos no sentir tristeza, intentamos no sentir la rabia, intentamos no sentir el dolor, ¿no? Pero cuanto más nos alejamos de una emoción, más fuerza parece adquirir esta, ¿verdad? Y la razón es sencilla. Las emociones no son nuestros enemigos, no son nuestras enemigas, son mensajes, son una forma de comunicación interna que nos muestra cómo estamos viviendo una situación determinada y qué ocurre en nuestro mundo interior, ¿no? Miren, si hay algo que tenemos que comprender es que vivimos en un universo, en un planeta basado en la polaridad, en la dualidad, ¿no? Y todo aquello que existe posee dos extremos que se complementan. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? No podríamos comprender la luz sin la oscuridad, ni valorar el descanso sin el esfuerzo, ni reconocer la calma después de las tormentas, o de conocer lo que es la agitación, ¿no? Pues del mismo modo, nuestras emociones también expresan esa polaridad. Donde existe el miedo, también existe la posibilidad de desarrollar la confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Donde existe la duda, también existe la posibilidad de encontrar la certeza. Donde existe desesperanza, también existe la posibilidad de recuperar nuestra fe. Donde existe impaciencia, también existe la posibilidad de descubrir la serenidad. La sombra y la luz no son realidades separadas, son dos expresiones de una misma energía. Por eso, el objetivo de este curso, de esta formación, de este taller, de este seminario, como tú lo quieras llamar, no es eliminar las emociones, ni combatir aspectos de nuestra personalidad, ni convertirnos en alguien diferente, ¿no? El objetivo principal es aprender a observarnos para aprender a comprendernos y cómo actuamos, cómo respondemos ante la vida, ¿no? A aprender a comprender lo que sentimos, a aprender a reconocer cómo nos está mostrando cada emoción, ¿no? Y cómo no también a aprender a descubrir esa cualidad positiva
que existe detrás de cada estado emocional que nos limita, ¿no? Cuando nosotros comprendemos nuestras emociones, entonces ahí dejamos de reaccionar automáticamente ante ellas, ¿no? Cuando nosotros comprendemos nuestras emociones, comenzamos a desarrollar lo que se conoce como la conciencia, nos hacemos conscientes, ¿no? Mientras quizá estamos actuando a través de nuestro inconsciente. Cuando nosotros desarrollamos esa conciencia, entonces aparece la posibilidad de elegir. Y a partir de ese momento, dejamos de ser arrastrados por nuestros estados internos y comenzamos a participar activamente en nuestro propio proceso de transformación. Este es el propósito de este curso, formación, taller, seminario, como lo quieras llamar. Yo lo voy a llamar formación, que es no aprender únicamente sobre las flores de Bach. Otra de las cosas que tenemos que aprender, y esto ya nos lo decía Eduard Bach, es que nosotros provocamos nuestro propio sufrimiento, ¿no? Hay unas conferencias, hay un pequeño libro que él lo tituló "Ustedes provocan su propio sufrimiento". Cuando nosotros escuchamos por primera vez este título, puede ser fácil el sentir rechazo, ¿no? Porque parece como una afirmación muy dura, incluso puede parecer una acusación, ¿no? Yo soy la culpable de. Sin embargo, Eduard Bach no pretendía culpabilizar a nadie, ni que nosotros nos sintiéramos culpables, ¿no? Lo que él intentaba transmitir era una idea mucho más profunda, ¿no? Y es que tenemos que aprender a distinguir la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Porque el dolor forma parte de la vida. Todos atravesamos pérdidas, decepciones, cambios inesperados, enfermedad, incertidumbre y momentos difíciles, ¿no? Y nadie puede evitar completamente estas experiencias de vida, ¿no? Sin embargo, el sufrimiento surge de la forma en que nos relacionamos con ella, ¿verdad? Dos personas pueden vivir una misma situación o una situación similar y reaccionar de manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo que determina nuestra experiencia no es únicamente lo que ocurre fuera de nosotros, sino también lo que ocurre dentro. Y Eduard Bach observó que gran parte del sufrimiento humano nace cuando vivimos en contradicción con nuestra propia naturaleza, con nuestra naturaleza más profunda, cuando negamos lo que sentimos, cuando actuamos en contra de nuestro propio ser, cuando nosotros nos alejamos de aquello que sabemos que es correcto para nosotros, o cuando intentamos ser aquello que no somos. Y ese conflicto interior pues genera mucha tensión, y esa tensión termina manifestándose primero como malestar emocional y con el tiempo como desequilibrio en diferentes áreas de nuestra vida. Y debemos entender que desde esa perspectiva el sufrimiento deja de ser un castigo, se convierte en un mensajero, en un mensaje, en una señal que nos invita a observarnos. Quizá también se puede entender como una llamada de atención que nos indica que algo dentro de nosotros necesita ser escuchado. Por eso la pregunta no es ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? La pregunta es ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿O qué está intentando mostrarme esta experiencia? Porque debemos entender que cada emoción incómoda contiene una enseñanza. Cada conflicto señala una zona de nuestra vida que requiere conciencia.
y cada dificultad puede convertirse en una oportunidad para conocernos más profundamente. Y Edward Bach nos proponía que la verdadera curación comienza cuando nosotros dejamos de luchar contra nosotros mismos, cuando nosotros dejamos de negar nuestras emociones, cuando dejamos de buscar culpables fuera y comenzamos a observar honestamente qué está ocurriendo en nuestro interior, para no juzgarnos, para no criticarnos, sino para comprendernos, porque a veces no hay peor juez que nosotros con nosotros mismos. Estarán de acuerdo en eso, ¿verdad? Porque aquello que nosotros comprendemos es aquello que puede transformarnos, ¿no? Y aquello que nosotros logramos transformar deja de gobernar nuestra vida desde la inconsciencia, ¿no? Y entonces desde esta mirada el sufrimiento no es nuestro enemigo, es el maestro, es la señal que nos muestra dónde hemos perdido nuestra armonía, dónde podemos comenzar a recuperarla. Al utilizar las flores de Bach como una herramienta nos va a ayudar a conocernos mejor, a comprender nuestros estados emocionales y recuperar también una mayor coherencia entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y la forma en la que actuamos y vivimos en nuestra vida, ¿no? Porque toda transformación verdadera comienza por la comprensión y toda comprensión comienza por la observación de uno mismo, ¿sí? Luego aparece el bien como fuerza transformadora. Miren, a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha buscado diferentes formas de combatir el sufrimiento, la enfermedad y el desequilibrio, ¿no? Y con frecuencia nosotros hemos pensado que para vencer algo negativo era necesario enfrentarlo directamente, ¿no? Luchar contra ello o intentar eliminarlo a la fuerza, ¿no? Sin embargo, existe otra manera de comprender lo que es la curación, ¿no? Una visión que ha estado presente en las enseñanzas espirituales más profundas de la humanidad y que también inspiró el pensamiento de Edward Bach es una visión que nos invita a comprender que la oscuridad no desaparece luchando contra la oscuridad, ¿no? La oscuridad desaparece cuando nosotros ponemos luz, ¿no? El odio no desaparece porque lo enfrentemos con más odio. Desaparece cuando nosotros desarrollamos el amor. El miedo no desaparece porque encontremos un miedo mayor. Desaparece cuando nosotros descubrimos el coraje de enfrentarlo, de ir hacia adelante, ¿no? La crueldad, por ejemplo, no desaparece mediante un acto más cruel, ¿no? Desaparece cuando en nosotros florece la comprensión, la empatía y la compasión. Este principio es mucho más profundo de lo que parece a primera vista, ¿no? Porque nos muestra que el verdadero camino de transformación no consiste en combatir aquello que rechazamos de nosotros mismos, sino en desarrollar aquello que todavía no hemos expresado plenamente. Durante mucho tiempo hemos intentado resolver nuestros conflictos internos luchando contra ellos. Combatimos nuestros miedos, combatimos nuestra tristeza, combatimos nuestra inseguridad, combatimos nuestra rabia, pero toda lucha implica mantener nuestra atención sobre aquello mismo que queremos eliminar, ¿no? Y aquello que recibe constantemente nuestra atención continúa ocupando un espacio dentro de nosotros. Y eso con el tiempo nos puede llevar al desgaste y al agotamiento. Por eso, la verdadera transformación no consiste en declarar una guerra contra nuestras emociones, sino en descubrir
la cualidad positiva que se encuentra detrás de ellas, ¿no? Detrás del miedo existe una semilla de valentía, detrás de la duda existe una semilla de confianza, detrás de la desesperanza existe una semilla de fe, detrás de la paciencia existe una semilla de serenidad. Y es que detrás de cada estado que nos limita existe una cualidad opuesta esperando desarrollarse, y eso es lo que vamos a aprender a hacer aquí. Y aquí es donde comienza nuestra verdadera sanación. Miren, las grandes tradiciones espirituales han señalado este mismo principio una y otra vez, ¿no? Krishnamurti habló de la importancia de elevar la conciencia por encima de las tendencias inferiores de la mente. Buda nos enseñó que el sufrimiento se transforma mediante la comprensión, la compasión y el despertar de la conciencia. Cristo mostró el camino del amor incluso frente al odio, del perdón frente a la ofensa y de la luz frente a la oscuridad. Todos ellos apuntaban hacia una misma dirección, ¿verdad? Y es que la transformación auténtica no nace de la resistencia, nace del desarrollo de una cualidad superior. Y Edward Bate comprendió profundamente este principio y lo llevó al terreno de la salud y de las emociones. Su visión era revolucionaria para su tiempo. Consideraba que la curación del futuro no estaría basada únicamente en combatir los síntomas o en eliminar las manifestaciones externas de la enfermedad. Él decía que la verdadera curación consistía en ayudar a la persona a desarrollar aquellas cualidades internas que restauraran la armonía perdida. Desde esta perspectiva, el objetivo no es luchar contra la sombra, el objetivo es despertar la luz. No se trata de pelear contra el miedo, como ya dije, se trata de cultivar el coraje, combatir el odio con amor, eliminar la oscuridad encendiendo nuestra luz, ¿no? Y cuanto más intensa es la luz, menos espacio queda para la oscuridad. Esta es una de las ideas desde las cuales vamos a partir, una de las ideas fundamentales que sostienen todo el sistema de flores de Bach. Miren, cada flor que vamos a ir trabajando en esta formación va a representar una oportunidad para reconocer un estado emocional determinado y favorecer ese desarrollo en su cualidad positiva que se encuentra detrás de ese estado, ¿no? Porque la verdadera transformación no ocurre cuando destruimos una parte de nosotros, ocurre cuando nosotros permitimos que emerja nuestra mejor versión, cuando nosotros integramos todas las partes fraccionadas de nosotros mismos, ¿no? Y ese será el camino que recorreremos a lo largo de esta formación. Bueno, hoy vamos a dejarlo aquí y comenzaremos con el siguiente capítulo, donde vamos a hablar del entorno que favorece la curación. Hablaremos un poquito de la historia de quién es Edward Bach. Luego pasaremos a conocer los 7 grupos y dentro de esos 7 grupos las flores que componen cada uno de los estados emocionales a los que como seres humanos nos enfrentamos en nuestro día a día. Así que si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bueno, que estén muy bien y que reciban muchas bendiciones. Chao.